Buen día, compañeros. De parte del Departamento Contable y Financiero, le damos la bienvenida como equipo de trabajo en esta gran empresa ATP Ingeniería SAS. El día de hoy vamos a ver la capacitación con referente al área contable, ¿sí? En donde está dividido en dos grupos la parte contable desde el punto de vista fiscal y el área financiera desde el punto de vista procedimental. Entonces, dentro del área contable, la primera parte que vamos a ver es la retención en la fuente. Desde el punto de vista de retención en la fuente, vamos a tener en cuenta tres aspectos. El primero es el concepto de retención en la fuente. El segundo es las retenciones en la fuente desde el punto de vista de renta y desde el punto de vista de RTIVA. Y el tercero, las que más se aplican. Entonces, en primera instancia, la retención en la fuente, por concepto, tenemos que es un mecanismo de recaudo anticipado de los impuestos de renta y complementario, en donde interactúa una persona que actúa como retenedor y la otra como retenido. Esas dos configuraciones o el manejo de esas dos personas de retenedor y retenido se utiliza en cuanto al pago de contado a crédito en compras y servicios. El concepto que tenemos entonces en cuanto a retención de la fuente se deriva de retención de la fuente por IVA. ¿Sí? Esa retención de la fuente por IVA surge y consiste en la interacción también de dos personas. Una de ellas es el comprador, que al momento de causar o pagar una compra a el vendedor retiene un porcentaje el cual es del 15% del valor del IVA. Esa retención en la fuente por IVA se practica siempre y cuando ese hecho y esa operación superen una base mínima, las cuales son para servicios de 107.000 y para compras de 725.000. Y el aspecto importante y la particularidad que tiene la retención de la fuente por IVA es que ella aplica única y exclusivamente a personas jurídicas que pertenecen al régimen común. Entonces, los tips para tener en cuenta en el manejo de retención de la fuente es que el valor de retención de la fuente por concepto de renta en el momento de compra o pago de un servicio se realiza antes de IVA. Y el otro aspecto a tener en cuenta es que se debe solicitar el RUT, el Registro Único Tributario, para saber el tipo de régimen el que pertenece. El otro aspecto son los conceptos básicos, los cuales vamos a ver qué son los regímenes y qué son empresas jurídicas y empresas personales, empresas de persona natural. Entre los primeros tenemos el régimen común, ¿sí? Que son aquellas empresas o personas que cobran el IVA, ¿sí? Por prestar bienes y servicios grabados y que por esa particularidad están obligados a expedir factura de venta con todos los requisitos legales contemplados tanto en el Estatuto Tributario como en el Código de Comercio. Esa factura de venta debe decir obligatoriamente régimen común. El otro régimen que tenemos es el régimen simplificado, ¿sí? Que son aquellas personas naturales que no cobran el IVA y no están obligadas ante el Estado a expedir facturas. Pero hay que tener muy en cuenta que en el momento de pagar, en el momento de comprar un bien o un servicio a un régimen simplificado, debemos por obligación solicitarle el RUT. El otro aspecto a tener en cuenta son las empresas personas jurídicas. Esas empresas personas jurídicas se identifican con un número que comienza con los dígitos 800, 813, 900, 910. Un ejemplo de ello es ATP Ingeniería SAS, que su NIE es 813 000 008. Casi siempre estas personas o estas empresas de personas jurídicas terminan con unas siglas particulares, los cuales son SA, Sociedades Anónimas, SAS, Sociedades Anónimas Simplificadas,
SNC, que significa sociedad en comandita, CIA, que son compañías, y LTDA limitadas, entre otras. Por regla general, todas estas empresas son del régimen común o pueden existir otros tipos de composición jurídica, ¿sí? Como en el caso de que son las fundaciones, las asociaciones o cooperativas. Dentro de ese concepto tenemos las empresas de persona natural, ¿sí? Son las empresas o negocios donde existe un único dueño y el propietario es una persona normal, una persona natural, una persona de carne y hueso común y corriente. La particularidad de estas empresas de personas naturales es que su NID es la misma cédula, pero hay que tener en cuenta que pueden ser de régimen común o régimen simplificado. Y eso se determina una vez se solicite el registro único tributario RUT. No hay que confundir el nombre de persona natural, que es como el que está escrito en el RUT de la DIAN, y otra cosa es el nombre comercial del establecimiento. Hay que tener muy diferente esos dos conceptos. Por eso la importancia y la relevancia de solicitar el RUT. El otro aspecto a tener en cuenta son los casos que no se practica retención en la fuente por IVA del 15%. Esos casos en que no se practica son, en primera instancia, cuando la operación económica no supera los topes mínimos, es decir, 107.000 para servicios y 725.000 para compras. El segundo aspecto es cuando la operación sujeta a retención se realiza entre responsables del régimen común, es decir, que el que compra es un régimen común y el que vende es otro régimen común. Ahí tampoco no aplica la retención de la fuente por IVA del 15%, así esta supere el tope de los 725.000 o los 107.000 pesos. El tercer aspecto a tener en cuenta es cuando el que compra es régimen común y el que vende es un gran contribuyente o una entidad estatal. Tampoco aplica, ya que el régimen común en cuanto a rango y jerarquía es menor que un gran contribuyente o una persona estatal. Tampoco no aplica. El cuarto aspecto es cuando la operación sujeta a retención se realiza entre una entidad estatal y un gran contribuyente. Tampoco se utiliza la retención en la fuente por IVA, ya que ambos tienen particularidades que solamente les son atribuibles. El quinto aspecto es que cuando la operación sujeta a retención se realiza entre entidades estatales, es decir, del mismo nivel, tampoco no aplica la retención en la fuente por IVA. Cuando la operación sujeta a retención se realiza entre grandes contribuyentes, tampoco aplica. ¿Qué quiere decir con esto? En conclusión, que el que compra sea de mayor rango que el que vende, podemos aplicar la retención en la fuente por IVA. Pero no podemos aplicar retención en la fuente por IVA cuando el que compra es de menor rango que el que vende. Es decir, que el que compra es un régimen común normal y le está comprando los servicios a un gran contribuyente. En ese aspecto no aplica. Una vez hablado todos estos aspectos, aquí tenemos un ejemplo de una factura de una persona natural que pertenece al régimen común. Aquí hay dos particularidades muy especiales y una de ellas es la primera, que está el nombre de la persona, su NID es el número de identificación de cédula, es decir, que es una persona natural, pero que pertenece al régimen común. El otro aspecto importante es que esta factura, el subtotal, discrimina el IVA y el valor total. Es otra característica esencial de las facturas de persona natural del régimen común. Otro aspecto que tenemos que tener en cuenta es que todo número de factura de venta va acompañada de una resolución de la DIAN, un número de autorización o aprobación en donde va el rango de números a utilizar en el consecutivo de sus facturas. A continuación tenemos un ejemplo de una factura de régimen común, persona jurídica. Como ustedes pueden observar, tenemos aquí esta factura que dice distribuidora de llantas para Colombia Villancol S.A. El NID, como podemos ver en la explicación anterior, ANISA con un número de 900, ¿sí? Dice régimen común del impuesto a las ventas. Y lo más esencial es lo que divide
de que debe existir siempre la discriminación en esas facturas del IVA, al igual que en las personas naturales del régimen común. Sí y solo sí debe estar discriminado el valor del IVA por esos bienes o servicios grabados. Otro ejemplo, acá tenemos una factura persona natural régimen simplificado, en donde, como le establece el estatuto tributario, aunque no están obligados a expedir factura, este es un modelo de una factura de un régimen simplificado. La particularidad que hay en ella es que no existe segregado del IVA, ya que ellos no obligan a facturar IVA por bienes y servicios por unas características especiales que la DIAN les ha establecido. Sin embargo, a una factura de persona natural de régimen simplificado se le debe solicitar sí y solo sí el RUT para efectos impositivos de parte de nuestra compañía en materia de la elaboración de los medios magnéticos. Una vez establecido y tenido en cuenta todos los aspectos, aquí vemos un ejemplo de un RUT de un régimen simplificado. El RUT de régimen simplificado dice en la parte de responsabilidades ventas del régimen simplificado. ¿Qué significa ello en todo lo que hemos visto? En primera instancia, que ellos no los obliga a emitir factura. Sin embargo, se le debe de solicitar ese RUT para efectos de lo que hablamos, para efectos de elaboración de medios magnéticos. En el RUT de las personas de régimen común, esta palabra venta régimen simplificado se omite, no existe, y en esta parte existen unos conceptos, los cuales son las obligaciones que tiene esa empresa, persona natural o jurídica del régimen común, con la DIAN o con el Estado. Entramos a la segunda parte o a la segunda fase, que son los aspectos aplicados en los cuales tienen mayor reincidencia y mayor relevancia en cuanto a conceptos se refiere, en los que más incurrimos por parte de las personas o colaboradores de ATP. Entre ellas tenemos alojamientos y restaurantes. Esto que incluye el hospedaje, alimentación y refrigerios. La base a aplicar son los 107.000 pesos y el porcentaje a retener es el 3.5%, pero si es un régimen común le aplicamos el retenido del 15%. El otro aspecto son las compras, que incluyen materiales, dotaciones, papelería, químico, ferretería, compras en general, en donde la base a aplicar son los 725.000, el porcentaje a retener 3.5%, un retenido del 15%, el alquiler de bienes inmuebles, que incluye camionetas, equipos, computadores, los cuales la base a aplicar es el 100%. Y el porcentaje a retener el 4%. Ese alquiler de bienes muebles o arrendamiento de bienes muebles o movibles no existe un tope, sino que si la base son 10.000, 30.000 pesos, sobre ese valor se va a aplicar el porcentaje a retener del 4%. El otro concepto fundamental son los servicios en general, servicios que aplican para régimen común y servicios que aplican al régimen simplificado. Hay que tener muy en cuenta la diferencia entre un servicio y un honorario. La diferencia esencial es que el honorario recurre de un profesionalismo o de un estudio previo de un arte u oficio. Ejemplo, el mantenimiento de un equipo de cómputo o el mantenimiento de un equipo de refrigeración en aires acondicionados, el concepto de las retenciones por parte de nosotros no puede hacerse a través de servicio en general, sino a través de honorarios. Retomando el tema de los servicios en general, el régimen común, que incluye aseo, mantenimiento, fotocopias, etc., la base a aplicar es de 107.000 pesos y el porcentaje a retener 4%. Como es un régimen común, tenemos que, si pasa la base de los 107, cobrarle el retenido del 15%. El servicio general régimen simplificado incluye aseo, mantenimiento, fotocopias. La base a aplicar son los 107.000 y el porcentaje a retener es el 6%. Como ustedes pueden observar, ese porcentaje a retener es mucho mayor
el de régimen simplificado al régimen común? Por una deducción muy sencilla, es que como el régimen simplificado no obliga a facturar IVA, entonces no hay retención en la fuente por IVA. Por consiguiente, es mucho más alto el porcentaje de retención. Alquiler de bienes inmuebles. ¿Qué incluye? Incluye casas, apartamentos, habitación, locales, oficinas, etc. Esa base a aplicar son los 725.000 pesos. Y el porcentaje a retener el 3.5%. Ese RTIVA, por ser un régimen común, es del 15%. A continuación vamos a ver una tabla de retención de la fuente del año 2013, en donde están cada uno de los conceptos, honorarios, tanto a personas jurídicas y honorarios a personas naturales. Los primeros obligados a declarar la base del 100% y el porcentaje del 11%. Y los honorarios de personas naturales no obligados a declarar es del 10%. También tenemos que tener en cuenta las retenciones en la fuente por industria y comercio o RTICA, que para Neiva es el 0.5%. Para otras regionales oscilan entre el 0.5%, el 0.4%, el 0.4.5%, dependiendo de la regional. Eso lo pueden consultar en las páginas de cada uno de los municipios en la materia impositiva. Por consiguiente, en las zonas de Tesalia, en las zonas donde tenemos presencia de operación, debemos de realizar retención en la fuente de industria y comercio. ¿En cuáles son esas zonas? Las zonas donde tenemos presencia operativa son sede norte, que es Barranca Bermeja, la sede de los Llanos Orientales, donde es Villavicencio y municipios aledaños, y la parte sur, que es del Huila, Caquetá y Putumayo, por tener la característica de ser agentes retenedores por bienes y servicios en esos municipios de esos departamentos. Tenemos que aplicar la retención en la fuente por concepto de industria y comercio, o más conocido como el RTICA. El otro aspecto a tener en cuenta, compañeros, es a quienes no le podemos hacer la retención en la fuente. No le podemos efectuar retención en la fuente a cooperativas, fundaciones, asociaciones y empresas del Estado, y a las empresas que sean autorretenedoras en renta. Esta última debe decirlo en la factura de venta de parte del proveedor o de la persona que nos está prestando el servicio. A quienes no le podemos practicar retención de IVA o RTIVA, a las empresas que sean grandes contribuyentes, al igual debe de decirlo en la factura de venta. Por consiguiente, aquí tenemos un ejemplo de manejo de retención en la fuente. Uno para régimen común y otro ejemplo para régimen simplificado. El ejemplo para el régimen común consideramos el de alojamiento, donde el valor del día de estancia es de 40.000 pesos, la fecha de ingreso del 16 de agosto y salida del 20 de agosto. Podemos observar que tuvo 4 días de estancia que suman 160.000 pesos sin IVA. En el momento de liquidar la factura al proveedor, nosotros tenemos que estar muy atentos y muy prestos nosotros de que dicha factura va en calidad nombrada ATP Ingeniería, y ATP Ingeniería, por ser gran contribuyente, en el momento de liquidarla queda de la siguiente manera: un subtotal de 160.000 pesos, que es el servicio que me están cobrando, un IVA del 16%, que eso es el 25.600, que es el 16% de los 160, pero por nosotros por ser grandes contribuyentes y por superar la base de los 107.000, aplica la retención en la fuente por renta, que es de 3.5, y la retención en la fuente por IVA del 15%. Esa retención en la fuente por IVA del 15% surge de aplicar ese 15% a los 25.600, y la retención en la fuente de renta del 3.5% surge de aplicarle el porcentaje a los 160.000. Esos conceptos restan, o sea, disminuyen el pago, en el cual va a cancelar 176.160 para este ejemplo. Entonces, ¿qué podemos decir o qué podemos deducir? De que la retención en la fuente se efectúa antes de IVA, y la retención en la fuente por IVA es el 15% del valor del IVA, como lo explicábamos anteriormente en estos dos, de donde se derivan cada uno de los resultados. El otro ejercicio
o el otro aspecto es el régimen simplificado, en este caso un alquiler de herramientas, en donde el valor de alquiler del día vale 10.000 pesos. Se alquiló por 7 días, pues son 70.000, dándose un total de 70.000 pesos. No aplica IVA por ser régimen simplificado siempre y cuando, como superó el tope de activo movible, que la base es el 100%, aplicamos la retención de la fuente del 4%, es decir, de los 70.000, que son 2.800, se resta y se paga 67.200 pesos. No hay IVA por ser un régimen simplificado. Espero que con esta ilustración haya quedado claro el manejo desde el punto de vista contable y tributario de los conceptos en compras de bienes y servicios que aplicamos en nuestra compañía. El otro aspecto a manejar en el área financiera son más conceptos y datos básicos desde el punto de vista procedimental en el manejo de ATP Ingeniería. El primero que tenemos es la solicitud de anticipo de operación, en donde debe traer debidamente diligenciado el formato HCQ 019A, que es un formato en donde reposa o en donde clasifica cada uno de los rubros, costos y gastos en los cuales un colaborador va a incurrir para la ejecución de un objetivo o para la ejecución de un contrato determinado. Los anticipos de operación se manejarán a través de transferencias y no por caja menor. Por consiguiente, los colaboradores, por intermedio de sus jefes inmediatos, deben de estar muy sincronizados de manera eficiente en cuanto a comunicación se refiere con el departamento financiero, más con el área de tesorería. Las legalizaciones de los anticipos de operación. Esas legalizaciones de anticipo de operación se deben de desarrollar a los 3 días hábiles, una vez retornen a la base Neiva o una vez terminen el objeto o cumplimiento por los cuales fueron a desarrollar. Son 3 días hábiles, los cuales deben de diligenciar en el formato de legalización de anticipos. Ahí deben de reposar cada uno de los costos y gastos. Las facturas que se registren y que pertenezcan al régimen simplificado deben obligatoriamente anexar el RUT. Y el otro aspecto a tener en cuenta es que los soportes que sustentan la legalización deben ser el original, sin tachaduras ni enmendaduras o fotocopias. El incumplimiento de este concepto en cuanto a legalización de operación se descontarán al final en su nómina respectiva. El otro aspecto procedimental desde el punto de vista de manejo financiero son los reintegros de caja menor. Como es bien sabido, en las bases de Bogotá, en la base Llano y en la base norte en Barranca Bermeja, en la base sur de la ciudad de Neiva, existen unas cajas menores. Esas cajas menores, su objetivo es el cumplimiento de manera inmediata de gastos operativos, los cuales son necesarios para su desarrollo. Entonces tenemos dos aspectos. Esos reintegros de caja menor, o cuando se solicitan por medio de caja menor compras mayores a 50.000 pesos, ellas deben de venir acompañadas de la solicitud de compras y recursos, las cuales deben de venir autorizadas por el jefe inmediato y por control interno. Y la solicitud de dinero o recursos por medio de la caja menor, menores a 50.000 pesos, se debe solamente traer la factura como soporte de la compra autorizado firmado por el jefe inmediato. En cuanto a devolución de dinero, tenemos que el reintegro de mayor valor del anticipo entregado será consignado al final del mes con la nómina. ¿Qué quiere decir esto? Que si hicieron una solicitud mediante el anticipo de 200.000 pesos y una vez ejecutado y desarrollado cada una de las tareas en el campo, se fueron de más por medio de la revisión de la legalización en el departamento financiero, determinamos la consistencia y determinamos la veracidad para aprobar o avalar
ese saldo a favor, los cuales serán consignados al final de mes con la nómina. Y una vez hagan parte de nuestro equipo de colaboradores en nuestra compañía ATP Ingeniería SAS, se requiere la apertura de una cuenta de nómina, es decir, de una cuenta de ahorro en el banco, la cual debe ser suministrada al departamento financiero. Y con referente a los desprendibles de nómina, también serán entregados a través del departamento financiero. Compañeros, esperamos que esta capacitación haya sido clara y con mucho gusto las dudas e inquietudes serán resueltas por medio de este colaborador. Con mucho gusto, muchas gracias. ¿Cuál no te suena a sesión de retiro del primero? Las otras creo que son todas. Julián Andrés no suena a retiro. Sí, Julián Andrés. Luz Ángela de retiro, Jaiber también. Julián Andrés, Luz Ángela, Jaiber Rivas, Johnny Alexander y Carlos Julio. Sí, estaría bien. ¿Cómo qué? ¿Qué programa es ese? Pues no sé, digo que me salga. Entonces aquí ya uno mira solo las inconsistencias, pero pues ya eso da... Le van a descontar el 105% del sueldo. Entonces ahí lo que dice es que le están descontando más de lo que ganan. Sí, contarle el para poder que quede en cero toca que gane 62.000 pesos más. Pero entonces eso ya es un tema de que... Sí, pero ahí entonces toca es ir a quitar, lo que hacían era quitarle una cuota o quitarle algún descuento manual y hacérselo en otro periodo. Ahí toca mirar es qué se le puede hacer eso. Pues yo le dije eso a Santiago, hace rato le escribí, le dije que por favor, que si todo eso está en la
No, pero o sea, esto será, pero está en cero. Sí, pero algo le está, algo le está haciendo. Está, algo le está haciendo recarga, no sé qué. Venga, Andrea. Pero Diego Marín tiene un Esa es la diferencia que hice acá. No, no va. No se visualiza nada. Ah, no, mentira. Está haciendo. Yo le timbro y no me contesta, chino. No sé dónde estará ese man. Vea. Ah, ¿Por qué me sale esto, vea? ¿qué? ¿Dónde grabo, vea? ¿Qué hizo? Mire, yo no sé por qué eso se puso así. Pero ya lo grabé. ¿Ya lo grabó? Sí, miren a ver. Háganse seguimiento. Organiza la escritura como presentación. 5.700, como 800, otros 900, 1.100.000, Miren, ahí está. 1.400.000, Escritorio. 1.100.000. ¿Es ese? Ya, ojo, sí cuadra, o sea, Lo grabó como punto ave.